Así que vamos a ir dando la bienvenida a todas las personas que van incorporándose, que veo que hay más personas, esto se anima, ¿eh? Y bueno, hoy tenemos una persona muy especial con nosotros, tenemos a Rodrigo Fitaroni, ¿lo digo bien? ¿Rodrigo Fitaroni? Sí, Sí, menos mal. correcto. Que yo tenía muchísimas ganas de que estuviese con nosotras porque me parece una bellísima persona y un fantástico profesional, ¿no? Está haciendo muchísimas cosas eh, que la verdad me encantan. Pero antes de arrancar con Rodrigo, quiero saludar a Lorena y a toda la clase que hoy formamos parte, fijaros, formamos parte del aula de futuras gobernantas y gobernantes de nuestro país. Mira, Lorena nos saluda, buenas tardes, saludos desde la clase. Bueno, pues hola a todos los alumnos y a todas las personas que nos acompañan hoy en este nuevo episodio de Hablando de Housekeeping, que ya sabéis que es lo que más me gusta a mí, que es hablar de housekeeping. Veo muchas caras conocidas, esto sigue subiendo, Rodrigo, pero de vez en cuando me voy a tener que ir para ir dando pasos. Sin más dilación, te voy a dar la bienvenida, Rodrigo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Arrancas el año, el 2026, en Hablando de Housekeeping y estoy súper encantada de que estés aquí. Primeramente, Sandra, mil gracias a ti por la invitación. A Housekeeping y Departamento de Pisos es un departamento para mí que es muy afín, ¿no? Como tú Ujú. sabes, yo vengo del departamento de sala, ¿no? De camarero, entonces es un departamento que siempre tuve mucha proximidad, de amigas, familiares que han trabajado en pisos, así que estoy en casa, como quien dice, ¿no? Estoy en mi salsa. Ajá. Bueno, pues nosotras encantados de que estés con nosotros. Fíjate, he estado leyendo un poco, he estado bicheando un poquito tu perfil y tienes puesto que intentas gestionar con coherencia, respeto y responsabilidad. No crees en los atajos ni en crecer a cualquier precio. Crees en hacer las cosas bien, cuidando a las personas, al entorno y a los lugares que nos permiten existir como proyecto. Fíjate que ya voy muy lío, ¿eh, Rocío? ¿Cómo Vamos. has tratado esto en tu gestión? Bueno, nosotros ahora mismo estamos en una fase de lo que es replantearlo, cómo es la gestión turística, ¿no? No es por criticar, pero el modelo que tenemos ya es un modelo que está bastante obsoleto a nivel de gestión, sobre todo de personas, ¿no? Yo siempre he bromeado cuando trabajaba en el hotel que yo nunca llamé el departamento de recursos humanos de humanos, yo siempre decía que era recursos inhumanos, ¿no? Porque estaba todo muy centrado en un sistema de gestión de personas muy al extractivismo. Entonces, esa coherencia para mí viene de que quien sostiene de verdad la hospitalidad son las personas del hotel. Y eso lo digo sin demagogia, porque son las personas realmente que atienden al cliente, son las personas que están en primera línea. Cuando hablamos de una estrategia de administración, de una estrategia de gestión, si yo no tengo en cuenta dónde mi cliente tiene el punto exacto, aquí yo estaría cometiendo un fallo muy grande, ¿no? Entonces, todas las medidas que hemos ido tomando están muy relacionadas de verdad de poner las personas en el foco y dar valor a lo que son todas las personas trabajadoras de la empresa. Ujú. Genial. Pues si te parece, me voy a meter ya al departamento de pisos. ¿Tú cuál crees que es la verdad que incomoda de housekeeping en el sector, pero que no, que evita mirar? Precariedad, explotación, cargas desmesuradas y un sistema poco operativo y yo diría que también el departamento a veces está muy infravalorado, ¿no? Y cuando yo digo que está infravalorado, es que es muy difícil, por ejemplo, ver una gobernante, hasta el día de hoy yo no conozco ninguna, ojalá pueda conocer en el futuro una gobernante que pasa a directora del hotel.
¿no? O sea, casi todos los departamentos, lo que es la curva, ¿no? De carrera de casi todos los departamentos pueden llegar a dirección. Sin embargo, el departamento de pisos siempre está muy estancado a que Ujú, pisos, gobernanta. Y aquí se acaba, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un problema de talento grave en el futuro, Sandra. Yo siempre ujú. digo que nuestro sector es como la agricultura moderna, o sea, nos puede pasar el mismo problema que hemos tenido y eso para mí es una falta de planificación, ¿vale? Aparte de cargas excesivas, de no valorar el trabajo de pisos como debería, ¿no? Y ya no hablo solo de formación, planes de carrera para pisos, que sino para la gestión del hotel, ¿no? El Ujú. departamento de pisos conoces el hotel al dedo, coordina recepción, coordina lo que son servicios técnicos. ¿Por qué no puede llegar a dirección? ¿No? Efectivamente, ¿por qué no? Fíjate que esta pregunta que estás lanzando, a mí me hicieron a mí me hicieron una entrevista hace 2 semanas y fue la pregunta que le dejé al siguiente invitado. Tienen esta dinámica en la que el invitado al que entrevistan deja una pregunta para el siguiente sin saber quién es. Y mi pregunta fue esta, fue Pues mira, sí sabía. cómo puede ser que eh, un jefe de recepción, o sea, alguien de recepción llega a jefe de recepción y luego pasa a subdirección, a dirección, un jefe de alimentos y bebidas también pueda acceder de esa manera, pero no sé qué pasa, ¿no? ¿Qué techo nos encontramos en cuanto a las gobernantas, ¿no? ¿Qué nos impide dar ese impulso, ese paso a ese puesto de dirección? ¿Tú qué crees? Aparte de Yo lo que creo, has dicho de la falta de visibilidad y todo esto, ¿qué crees que necesitan las gobernantas para dar ese paso? yo creo que no solo lo que necesita, ¿no? Aquí yo aplicaría un poco lo que es la meritocracia propia del sector. Yo odio cuando, por ejemplo, utilizan mi casuística, ¿no? Que es de salir directamente como un camarero y llegar a director general. No, no es por mérito, el mío fue un caso de suerte. Me gusta siempre puntualizar eso porque hay mucha gente que tiene el mismo mérito, la misma cultura de esfuerzo y que no puede llegar. Entonces, utilizar mi casuística como una típica, ¿no? Ujú, Como si es algo recurrente, no lo es, ¿no? ujú, Entonces, lo que yo creo que existe una meritocracia muy grande, el departamento de pisos, la parte de cómo se le ve como limpiadoras y no como camareras, no es algo que me gusta siempre remarcar con mi equipo, no sois solo limpiadoras, aparte de limpiar sobre todo vuestro puesto de camareras, no sois limpiadoras del hotel, tenéis mucho más funciones que ujú, la de limpieza. Y la falta de oportunidad también a nivel de la equidad, ¿no? Nosotros hablamos mucho de igualdad, pero ujú, pocas veces la empresa habla de equidad, que es dar las oportunidades necesarias para esa formación, teniendo en cuenta que casi todos los que hemos trabajado en una sala trabajamos por necesidad. No es que ujú, no es solo por vocación, nos puede gustar el trabajo, pero son muy pocos casos que llegan a un hotel en pisos, en sala, en servicios técnicos o mismo en recepción solo por vocación. ujú, Entonces, sería no dar herramientas, no dar la formación, no dar esa preparación, pero dar las condiciones adecuadas para que se pueda formar, porque si yo soy una camarera de piso, tengo mi familia, tengo que limpiar, trabajo en el hotel, cuido de la casa, no podemos olvidar de la estructura social que existe de machismo estructural. Entonces, el cúmulo de tareas no les deja tiempo a la mayoría de las personas para poder formarse, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer como empresa para que esas personas se formen? Para darles la oportunidad, para las que de verdad quieran, o sea, no por imposición, que sino por voluntad y trabajar toda esa parte. Ujú. Pues fíjate que Sandra, es córtame, yo hablo por los codos, ¿eh? no pasa nada, no pasa nada, nos tienes aquí a todo el mundo embelesados. Fíjate que acabas de decir algo súper importante, ¿no? ¿Cómo podemos compaginar eh, esa parte, ¿no? Laboral, familiar, pero también aquella que nos permite ese desarrollo profesional que necesitamos para dar ese siguiente paso? Es lo mismo que la camarera, ¿no? Que quiera promocionar o que quiera eh, poder evolucionar, ¿no? En un siguiente paso y pasar a supervisora, a su gobernanta, llegar a ser gobernanta, ¿no? Eh, muchas veces hay una falta de formación tremenda por un lado, ¿no? Y por otro lado, como bien dices, compaginar la formación con la operativa y con la vida familiar muchas veces
pues no nos da la vida, ¿no? O no les da la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, creo que aquí hay un punto muy importante a tratar, ¿no? Que es cómo podemos incorporar esa formación dentro del mundo laboral, ¿no? Para que realmente pues, se puedan citar y adquirir esas herramientas que tanto se necesitan. Es lo mismo que el paso cuando se hace una promoción de una persona que es muy válida, ¿no? Se le da esa oportunidad de ser segunda o incluso de pasar directamente a gobernanta, se le tiene que dar las herramientas, ¿no? Para poder gestionar y realmente realizar su labor de una manera adecuada, ¿no? Y muchas veces no es el caso. Digo muchas veces, pero creo que es la mayoría de las veces, ¿no? Que pasan del rol de camarera de piso al rol de gobernanta sin tener, ¿no? Ni adaptarse a ese cambio, ¿no? Que es brutal. Bueno, yo creo que la industria siempre ha visto el personal del hotel, ¿no? Y yo siempre me incluyo, independiente que ya no esté, pero siempre nos ha visto como mano de obra, ¿no? O sea, como ejecutores. Nos ven como manos, como trabajo duro, y a veces se olvida la expertise o todas las tablas que una persona tiene que tener, normalmente innatas, porque no da tiempo de formación. Y no es solo Ujú, un problema de pisos, yo creo que es un problema de casi todos los departamentos, ¿no? ujú, Es algo que, por ejemplo, Sandra, yo no podría decir que en Marsense ya lo hemos solucionado, porque no está solucionado aún. ujú, Muchas de las promociones que se hacen a día de hoy aún son sin toda la formación o sin todo el tiempo que necesitaría de ujú, dedicación a la persona, ¿no? Es un equilibrio que poco a poco nosotros internamente intentamos solventar, pero cuando hablábamos, por ejemplo, de gobernantas, ¿no? Cuando yo me hice esa pregunta de por qué las gobernantas no llegan a la dirección hace 2 años, ¿vale? ujú. Y yo llevo 2 años buscando perfiles de gobernantas dentro de la propia. Ay, se nos ha quedado Rodrigo colgado. Bueno, a ver si le vuelve la conexión mientras que esperamos. Aprovecho para comentaros que si queréis lanzarle cualquier pregunta a Rodrigo, no dudéis en escribirla en el chat y cuando terminemos la entrevista, si conseguimos recuperar a Rodrigo, porque veo que se ha quedado congelado y nos va a dejar aquí con las ganas, ¿eh? Se las lanzaré, ¿vale? Espérate, le voy a escribir. Estos son gajes del directo, ¿eh? Vale, se ha debido de salir y supongo que volverá a entrar. Ah, estás aquí, Ahora, Rodrigo. sí, problemas del directo, conexión Lo sé, en de Palma. No, Vale, yo, vale. Les estaba diciendo a las compañeras y compañeros que se me había olvidado comentarlo. Estaba tan emocionada de tenerte que se me ha olvidado la mitad de la intro. Que si quieren lanzar cualquier pregunta, que no duden en escribirla en el chat, ¿no? Que tienen aquí una oportunidad única de preguntarte a ti directamente, pues aquello que consideren que quieren saber, ¿no? O que les cuentes. Em, Me estabas diciendo que te has quedado congelado, sí. que hace 2 años que tú te preguntabas por qué las gobernantas no llegaban a dirección. Si puedes Bueno, recapitular. bueno, vosotras un poco de asego también sois un poco testigos, ¿no? De los primeros pasos que hemos dado. Primero fue trabajar la parte del empoderamiento de pisos, ¿no? De que Ujú, se sientan pertenecientes a un colectivo y que también tengan referentes, ¿no? La cuestión ujú, del referente es muy importante dentro del deseo de promoción, o sea, por mí me parece tan buena la estructura, ¿no? La labor que hace la SEGO en ese sentido. La otra fue también de buscar un plan de desarrollo, un plan de formación propio, dilatado en el tiempo, ocupando un poco más de tiempo, ¿no? Y ese año ya hemos iniciado que dos de nuestras subgobernantas ya van a entrar a hacer un máster de dirección hotelera ujú, y también vamos a empezar también con toda la falta, con la problemática del idioma, ¿no? Porque es un problema a veces recurrente dentro de pisos. ujú. Entonces lo que vamos a hacer es dilatar un poco para poder adaptar y hacer esa formación a lo largo del tiempo hasta que consigamos llegar a los resultados. Ajá, bueno, pero mira, pero por lo menos estáis haciendo algo, tenéis ahí un plan de formación y estáis trabajando para que las gobernantas y las subgobernantas tengan esas herramientas
y esos ¿no? conocimientos y habilidades tan necesarios, ¿no? para la gestión del departamento. Déjame que te haga una pregunta. ¿Vosotros habéis iniciado en la reducción del horario, ¿no? Tanto en todo lo que es el equipo, pero sobre todo en el departamento de pisos, al personal senior? ¿Cómo lo habéis, o sea, cómo habéis llegado allí y o sea, cómo lo estáis viviendo? Porque entiendo que ya lo tenéis en marcha, ¿no? ¿Y cómo se vive esto en el departamento? Bueno, ahí fueron, o sea, todo ese proceso, Sandra, que a veces me gusta matizar, ¿no? Porque no se trata solo de reducir la carga laboral a nivel de horario, ¿no? O sea, eso Ujú, fue un trabajo previo que hemos iniciado hace 2 años. Lo primero que se tenía que reconfigurar, digamos, que era la estructura operativa, la parte de las oficinas centrales, de cómo estaba gestionando el negocio, de cómo gestionaba las finanzas, de cómo gestionaba la comercialización del activo, ¿vale? Para poder equilibrar todo eso con el objetivo, uno, aumentar ratios de trabajadores, que hemos subido el ratio de trabajadores un 30%, ¿vale? Después una disminución de la carga en pisos. Hemos pasado que antes de asumir la gestión tenían 20 habitaciones, 20 apartamentos, 20 apartamentos suites, con una media de 4 o 5 salidas, ¿no? A día de hoy nuestra media está en 10,5 con un máximo de 2 salidas, ¿vale? ajá, Nosotros hemos reducido a la mitad lo que fue la carga laboral de lo que tenían anteriormente. ¿Significa que trabajan menos? Para nada. ujú, Trabajan, hacen bien la limpieza, pero hemos quitado el componente del estrés y una carga que era desorbitada, porque antiguamente y en muchos sitios a día de hoy, piso solo termina cuando terminan las habitaciones, ¿no? Parecía que no tenían horario, ¿no? O sea, tú ujú. terminas cuando termina todo. Y si la Sí, sí, habitación está sucia, pues te aguantas, ¿no? Básicamente yo he visto eso durante muchos años. Entonces, dada la carga de trabajo, ¿no? Nosotros hemos hecho la reducción a toda la plantilla a 37 horas y media, ¿vale? O ujú, sea, las personas que trabajan en nuestra compañía trabajan 37 y media, pero en pisos ahí viene un factor que para mí es de reparación, ¿vale? Por toda la parte de la precariedad anterior, lo que conlleva en los cuerpos de las personas de piso, ¿no? Entonces, tú ujú. ves personas de 60 años, 59, y de 55 también, y de 50 también, ¿no? Pero se va agravando con el paso del tiempo, sobre todo lo que es el deterioro físico. Ya Entonces, sé. lo que hemos hecho internamente fue una medida reparativa, que fue pasar la carga mayor de, cuando son mayores de 58 años, la reducción a 32 horas cobrando lo mismo. Ujú. Eh, Todo lo que se hace de un día para cuando se hace viene muy bien visto, ¿no? Después, cuando vamos llegando en el día a día, también de alguna manera se va habituando, pero Ujú. tenemos un clima laboral de que estamos bastante orgullosos, por ejemplo. Mira, tenemos aquí una pregunta que dice, ¿cuáles son los motivos a tu juicio? Ay, espera un segundo, que se me ha ido muy rápido. ¿Cuáles son los motivos a tu juicio para que otras compañías no sigan vuestro ejemplo? Es Juan el que te lo pregunta, Joan. Yo creo que muchas veces otras compañías, yo creo que una cosa importante, ya no solo como profesional, sino como persona, es tener. Perdonad, ¿hay alguien que tiene el ¿Sí? micro abierto? Por favor, si podéis Sí. cerrar los micros. Espera un segundo, si no voy a ver si O lo sea, puedo lo que cerrar pasa que yo. Hola. A Ah, ver. cerró, Sí, ya Sandra. cerró. Vale, perdón. Estabas contestando la pregunta de Juan. Sí, o sea, yo creo que sobre todo hay que ser persona, ¿no? A mí me enseñaron eso de pequeño que hay que tener empatía. Si alguien, Ujú, si algún empresario considera normal que una camarera de pisos tenga que hacer 20 habitaciones, con habitaciones, perdóname por la palabra, llenas de mierda, en plena temporada, con ocupaciones de 2 adultos, 2 niños, que hay habitaciones que son un verdadero desastre cuando llegan. Entonces, si no eres capaz de ver eso, no es un problema personal, profesional, que sino es un problema de carácter, ¿no? ujú. O sea, seguir normalizando esa explotación dentro del departamento de pisos, no hay eufemismo con esa palabra, Sandro, o sea, es explotación cuando la carga es desmesurada, Mm. ¿vale? No sirve de nada hacer toda la medición de cargas laborales si después la carga laboral
realmente tú tienes que ir escopeteada y yo veo piso siempre corriendo, ¿vale? Mm, Siempre. totalmente. Totalmente. Fíjate, yo te iba a preguntar por la carga de trabajo, ¿no? Que aquí en Baleares se está haciendo el estudio de la metodología y el análisis de los tiempos. ¿Tú qué opinas de este estudio? ¿Tú piensas, vosotros os habéis basado en este estudio para regular vuestra carga de trabajo o habéis ignorado totalmente? Obviamente, si habéis reducido al 50%, pues obviamente no. O Pero sea, fíjate que en este estudio supuestamente, ¿no? Tenemos que analizar lo que es la metodología, es decir, tipología de establecimiento, pero además por tipología de habitación, es decir, una junior, una doble, una presidencial, un apartamento, etcétera, una no, familiar, no familiar. y Y te luego digo, también la tipología de la limpieza, ¿no? Es de cliente, cliente con cambio, es de salida, es un repaso, ¿qué es esta habitación? Y a partir de allí, una vez que ya tenemos definidas las metodologías, o sea, se hace esa formación, se hace el análisis de los tiempos, pero aquí en este estudio supuestamente también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Todas las variables que hay en pisos, porque como tú bien dices, ¿no? Sabemos a qué hora entramos, pero no a qué hora se sale, ¿no? Y eso no es de recibo. O sea, dentro de mi horario no todo es válido. Yo tengo mis necesidades también, ¿no? Es decir, yo tengo que poder ir a comer o a desayunar o ir al baño, cosa que aquí en temporada alta la gran mayoría de las camareras es que no bajan ni al baño. Entonces, cuando tú estás valorando esto, ¿no? Dentro de esa carga de trabajo es, como bien dices, ¿no? Pues un tanto inhumano, ¿no? Está rozando un poco la esclavitud, ¿no? El de tener a estas personas trabajando a destajo independientemente de su situación, su estado, su edad, su experiencia. Fíjate que hace poco una camarera que me estaba comentando que había hecho el onboarding, bueno, un onboarding visto y no visto, ¿no? Al departamento de pisos y que ¿no? En menos de un día ya la habían arrojado a hacer, bueno, tú hablas de 20 habitaciones, pero yo sé, y ciencia cierta, porque conozco a muchas gobernantas, que hay establecimientos que llegan a hacer hasta 25, ¿no? ¿Vale? Y más, sobre todo cuando hay el porcentaje de asentismo es tan alto que, bueno, al final, ¿qué se hace? Repartir la carga de trabajo a las personas que están trabajando, ¿no? Entonces, aquello ya es, bueno, ¿no? Decir, ¿y esto cómo lo hago yo, ¿no? Si yo soy una camarera y a mí me sueltan 30 o 35 habitaciones, bueno, es que el tiempo no me da, ¿no? Y ni el bueno, tiempo, ni mi cuerpo, ni el estrés mental, ¿no? Que esto me genera, esa carga, no solamente física, sino como estabas diciendo, fundamental, esa ¿no? carga mental, ¿no? Mira, las Entonces, mediciones, ¿no? Hay un dato curioso en las mediciones, nosotros también lo hemos hecho ujú, todas las variables, hemos analizado también si es en verano y si la habitación tiene más arena, o si llueve barro, cuál es el trabajo de limpiar toda la parte de la terraza cuando hay barro, porque eso sí que es un caos, o sea, el ujú, tiempo de trabajo se dispara, ¿vale? sí, Pero hay algo que me falla en ese estudio, ¿no? Y ujú, te voy a poner un ejemplo dentro del ámbito deportista, ¿no? Yo puedo calcular cuánto un atleta corre en cuántos segundos hace 100 metros de carrera, de sprint. ujú, Pero cuánto aguanta cuando hace 8 horas, cuando tiene que hacer 10 kilómetros. No va al mismo ritmo. Entonces, la medición, entre comillas, ok, pero hay variables que no ujú, están contempladas. Y otra cosa que para mí falla mucho en la parte son las medidas correctivas, o sea, ¿dónde están los puntos que se determina que la carga es excesiva? ¿Cuál ujú, es el rigor de la evaluación que se han hecho? ¿Cómo se han hecho esas medidas exactamente? Yo a veces me meto en grupos, ¿no? De Facebook para hablar con personas de otros departamentos, ¿no? De otros hoteles también. Y yo a ujú, veces indago para saber cómo se hizo. Y lo que escucho a veces no es muy alentador, ¿no? ujú, Entonces, ujú, realmente, ¿cómo se ha medido? ¿Cuál es la carga real? ¿Cuáles son las medidas correctivas? Y lo que se va a establecer como una carga excesiva. Porque eso ya es el segundo o tercer año que estamos, Sandra, con la ujú, medición de cargas. ¿Qué medidas se han tomado? El último estudio que yo he visto había unos titulares hablando de obesidad, hablando de tabaquismo y hablando de ujú. falta de ir al gimnasio. Y yo pensé, como si me sobrara tiempo después de hacer tantas habitaciones, cuidar de mi familia y sin ir al gimnasio, ¿no?
Entonces hay cosas que Sí, no, está claro, ¿no? O sea, se ha hecho se ha marcado un criterio con una serie de variables, ¿no? Si es verdad que supuestamente en estas variables se tiene en cuenta la edad, la experiencia que pueda tener la persona, porque no es lo mismo una persona con mucha experiencia que una persona que acaba de llegar. eh, Personas que tengan pues ciertas discapacidades o o ese porcentaje de minusvalías que puedan tener, ¿no? Pues bueno, ya sean por temas médicos o por temas de accidentes laborales, etcétera, ¿no? incluso Sandra también entraría el rasgo propio de la persona, ¿no? Porque las Exacto, industrias cultura, se ocupan, ¿no? diversidad, ¿no? De Ujú, sí, hablar sí, de sí. diversidad, pero la diversidad funcional, ¿no? Que todos tenemos una diversidad funcional distinta uno del otro, Claro, ¿no? claro, luego tiene que haber un porcentaje, no todo el mundo actúa al 100%, no es productivo al 100%, es que eso No. es imposible, eso es imposible. Hay gente, bueno, siempre hemos visto en pisos, hay gente muy rápida y hay gente menos rápida, ¿no? Porque Y es cada uno legítimo. somos como somos, ¿no? Y tenemos una fisonomía, tenemos un carácter, nuestro cuerpo tiene un aguante, etcétera, ¿no? Entonces, claro, no podemos a pasar a todo el mundo por el mismo rasero. Cada uno tiene un nivel de productividad, entonces hay que llegar ahí a un término, ¿no? Eh, que sea aceptable para poder realmente, ¿no? Definir cuál es esa carga máxima. Tenemos aquí a Joan que dice, ¿desde cuándo se aplica esta mejora y ha mejorado los ratios de bajas, absentismo, fuga de talento? Bueno, nosotros hemos iniciado en el 2024 la primera reducción horaria, que fue a 38 horas y media, ¿vale? Eso fue en común acuerdo con el equipo, comunicando, preguntando que si todo fuera bien íbamos a seguir mejorando lo que era la carga. Ha funcionado el primer año. En el segundo año, como había ido muy bien, que fue el año pasado, hemos pasado a las 37 horas y media y habíamos encontrado una brecha, porque eso sí que me hace mucha gracia también, Sandra, que antes cuando yo llevo hablando de reducir la carga a 32 horas del personal senior de piso desde el 2021 cuando hemos hecho el plan de igualdad, porque aquí también hay una variable que el departamento de piso tiene sesgo de género, ¿vale? Entonces, la mayoría son mujeres, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, también sí. me sorprende que también sea uno de los departamentos con mayor índice de precariedad también dentro de un hotel, ¿no? Entonces, Ujú. sesgo de género aquí lo tenemos que aplicar igualmente. Pero me llamó mucho la atención que me decían que yo no lo podía hacer porque entraba en discriminación positiva, ¿vale? No se entienden. ¿Vale? Y esa consulta la hice a las patronales sindicales, Ujú. no a la patronal empresarial, eso fue al sindicato. Entonces, durante esos años, la decisión que llevó un poco la empresa, nosotros no podemos convocar mesa electoral para tener representación sindical en cada hotel, pero sí hemos fomentado a nuestro equipo que montaron las mesas sindicales dentro del hotel, ¿vale? Entonces, no teníamos, solo teníamos un hotel. A día de hoy tenemos representación sindical en todos nuestros hoteles, ¿vale? Y ese acuerdo de la reducción horaria se hizo con los representantes de los trabajadores, con los propios sindicatos, ¿no? Entonces, Ujú. aprobación por la parte de la representación de los trabajadores y la hemos podido aplicar. Avicentismo nos ha bajado, la media en Baleares está en 17,8, nosotros nos superamos el 5% de avicentismo laboral. Y Ujú. Sandra, que ahora un matiz importante, ¿vale? Porque marcenses tampoco somos perfectos. O sea, Ujú. cometemos errores, tenemos nuestros más y nuestros menos, tenemos detractores dentro del equipo. O sea, no abanderamos que seamos la compañía perfecta, ni mucho menos que todo dentro de nuestra empresa es un maravilloso, ¿no? Pero sí te garantizo que sí que tenemos una mirada mucho más crítica de la realidad y siempre vamos buscando una forma de intentar mejorar. Bueno, es que ahora mismo, otra pregunta, perdón. Ahora mismo, para mí sois ejemplo. Obviamente, nadie es perfecto, Marsenses no es perfecto, pero estáis trabajando, ¿no? En mejoras que tengan un impacto directo en las personas, ¿no? Y eso ya para mí dice mucho, ¿no? Me comenta
por aquí, a ver, Pepula, ¿cuánto habéis tardado en hacer las mediciones de carga de trabajo, por ejemplo, de 200 habitaciones con 6 tipologías de habitaciones? Bueno, esta es una pregunta un poquito, ¿no? Vale, te explico cómo hemos hecho nosotros la carga. Claro, básate más en tus datos, ¿no? Porque, Nosotros hemos hecho durante toda una temporada, o sea, la idea desde las mediciones, hemos repetido todas las mediciones, ¿vale? La cantidad que establecía cada hotel tenía unos índices distintos, también acorde a la habitación, tipología de personal, pero nosotros hemos tardado la temporada entera, pero cuando lanzaron la normativa, nosotros la hemos terminado en el mismo año, ¿vale? Y se pactó y se fue validada por los representantes sindicales. Entonces, durante principio de temporada, tipología de cliente, cuál es, tipo de habitación, climatología que hace, no es lo mismo el desgaste físico a 24 grados que el desgaste físico cuando tú estás a 24, a 40 grados en un ujú, hotel que tiene estructura de resort y que tú tienes que estar trasladando de un lado a otro, ¿no? Entonces ujú, el factor de calor obviamente afecta. Entonces sí que lo hemos hecho con calma porque realmente lo que queríamos era entender un poco qué pasaba y cómo estaban esas cargas. Si ujú. me preguntan mi experiencia, bien, sí, ahora tenemos unos tiempos estipulados, pero ¿eso se puede aplicar a toda la jornada? No, no se puede porque nadie cunde igual todos los días. Aquí todos tenemos un cuerpo también que es propio, ¿no? Que un Ujú, día está mejor, un día está peor. Entonces, querer poner todos por igual y robotizar y poner esa medición como una norma ujú, tampoco me parece correcto. No ujú. sé si cuando se aplique, si va a haber una tara de descuento, si van a tener en consideración otros factores, ¿no? Hay mayor índice de fatiga a 40 grados, ¿vale? Ujú, sí. Eso es un hecho, ¿no? Y es Ujú, bastante ujú, científico, o sea, no queda ujú, margen. Eso se tendrá en cuenta. Vamos a ujú. tener en cuenta climatología, ¿no? Sin hablar de los factores personales, ¿no? Tú no Sí, cundes igual todos los días. no, 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 claro, ¿no? Está la parte emocional, ¿no? Que nos afecta inevitablemente a nuestro rendimiento, ¿no? Por muy eh, gestión de emociones que podamos tener con nosotros mismos, tú tienes días muy buenos, días muy malos, días que tienes una energía a tope y otros días que te arrastras, ¿no? Porque el cuerpo ya no te da, ¿no? Entonces, obviamente, por eso hablábamos de la productividad, o sea, realmente cómo medimos la productividad, ¿no? Porque es un factor que es muy variable, ¿no? ¿Sí? Porque somos personas, ¿no? O sea, nosotros en la Ujú, empresa hay una frase que utilizamos siempre que todos tenemos derecho a tener un día malo, porque yo ujú, creo que nos han engañado toda la vida diciendo que un buen profesional es capaz de dejar sus problemas en casa. Y me ujú, gustaría saber quién es tan frío teniendo un problema personal que no lleve el trabajo encima. O sea, ujú. yo cuando estoy en el trabajo, yo sigo siendo persona, yo sigo teniendo los mismos valores, los mismos sentimientos y cuando llego ahí tengo que trabajar. Obviamente no voy a cundir igual. ¿no? No. Entonces, una habilidad de la gobernante, en nuestro caso, que hay veces que marcamos muchos, también es tener ese tipo de miramiento, ¿no? Porque hablamos mucho de sueldo emocional, ¿vale? Hablamos de trato igualitario, pero el trato no da de ser igualitario, sí, hay que ser equitativo, ¿no? O sea, Ujú, tiene que adaptarse a las circunstancias de forma continua. No somos robots, tenemos emociones, se sostiene el equipo, la atención al cliente, se sostiene gracias a esas emociones, son todos esos valores que tú traes de casas que hacen la diferenciación de la tipología de servicio que tiene, pero cuando es negativo, es como si la empresa lo quiere anular, ¿no? O sea, no, ujú, no puedes sentirte mal. Bueno, ujú. seguiré siendo profesional, seguiré siendo educado, pero no me pida para dar carcajadas y tener el mismo comportamiento un día que yo tenga malo, ¿no? O sea, yo creo que No, trata. claro, al final, pues esto, lo que tú dices, somos humanos, somos personas y somos emociones, ¿no? Y hay veces que es muy difícil, ¿no? Sobre todo si estás viviendo alguna situación en casa, ¿no? Que te tiene muy preocupado, etcétera, pues es complicado, ¿no? Dejar eso en la puerta. Al final te acompaña donde tú vas, ¿no? Rodrigo, ¿cómo ha vivido el departamento de pisos todos estos cambios? Yo creo que bien, o sea, ¿quién debería hablar realmente, no? Son ellas.
no ujú, son los suficientes aún para mí, ¿no? Hay veces cuando hablamos, nos reunimos con pisos, muchas veces comentamos, obviamente hay mucho que mirar aún, hay ya, mucho que revisar y hay que hacer un cambio colectivo, ¿no? Porque también, Sandra, tú piensas que nosotros, tantas medidas que hemos hecho, también nos lleva, toda esa inversión en personas, nos lleva a unos límites de, digamos que de entrada o de beneficio de la empresa que nosotros tenemos un momento que tenemos que parar porque si no podría ser peor, ¿no? De comprometer lo que es la estabilidad financiera de la empresa. Pero sí que ujú, nos esforzamos cada vez más, ¿no? Es muy gracioso, por ejemplo, el comercial, ¿no? Que es un ujú, departamento que es propio de las centrales. Cuando nosotros vamos a hablar con ellos, nosotros pedimos para subir el precio, no por margen de beneficio, explicamos las medidas que queremos hacer dentro de la empresa y decimos, mira, ese año queremos reducir tal equipo. Ese año, por ejemplo, la medida de los 58 lo vamos a añadir un departamento más a esa medida. ¿Vale? ajá, Entonces hacemos el cálculo, miramos cuánto vamos, ¿no? Cuánto va a ser el coste ujú, operativo de eso y la primera persona que hablamos con quién es, comercial, y planteamos, aparte de la subida del IPC, ¿sois capaces de sostener esa subida? ujú. ¿No? Es un trabajo de toda la empresa, no es un trabajo mío Claro, de la sí, dirección general, es un ujú, compromiso de todos cuando se comprometen a algo, porque realmente tan fácil no es, por más voluntad y por más autocrítica que haya, llevarlo a la práctica y llegar a la medida real requiere un ujú, reajuste de la operativa y de cómo claro. administramos la empresa. Claro, es que cualquier medida que se toma tiene que ser viable y sostenible, ¿no? Porque si no, al final es un negocio y tiene que seguir funcionando. Pero fíjate que a mí me parece súper correcto, ¿no? Que tengáis ese criterio de ir poco a poco implementando medidas, porque muchas veces a lo mejor se quiere hacer tanto que al final se pierde el foco, ¿no? Porque entre todo ese cambio, al final, nos puede llevar, ¿no? a un caos interno sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, por eso digo que a pesar de que tú dices que no sois perfectos, que os equivocáis y tal, pero sois ejemplo y sois espejo para muchas otras empresas que puedan empezar a replicar, ¿no? Y ver que sí se puede, pero haciéndolo bien, ¿no? Teniendo en cuenta pues todos esos criterios y analizando realmente pues esa viabilidad y esa sostenibilidad en el tiempo, ¿no? ¿Ha contactado alguna empresa con Marsenses para interesarse cómo habéis conseguido todas esas medidas, No, esas mejoras? No. no. ¿Y por qué crees, Rodrigo, que no te llaman para preguntarte? Bueno, Sandra, yo creo que vamos un poco al evidente, ¿no? Existe una resistencia al cambio que es muy grande, ¿no? O sea, Ujú, yo digo que también yo soy un privilegiado, ¿no? Por parte de la propiedad de la empresa, porque yo no soy el propietario, no es mi dinero, es el dinero de otra persona que estamos gestionando esa empresa, ¿no? Es con su beneplácito y con una libertad de movimiento, teniendo en cuenta de ser coherentes, de que cuando hablamos que las personas están en el centro, de ponerlas, ¿vale? Y no resistirse a los cambios. ujú. ¿Vale? O Eso está sea, bien. un sector que tiene un trato, ¿no? Que hablamos de hiperpersonalización del servicio al cliente, pero Ujú, siempre el cliente externo, ujú, ¿no? Y del cliente interno, que es una palabra que está en desuso porque no se aplica, ¿no? Entonces, a mí ujú, no me entra mucho en la cabeza y dudo un poco de las capacidades, ¿no? En el sentido de que esa personalización, esa capacidad que tú tengas como administrador, como gestor, como departamento, como empresa, se debe aplicar en ambos ámbitos, ¿no? Y ujú, quizá la época de las vacas gordas han terminado, que no hay que ganar tanto, pero hay que ganar bien. Quizás ujú, el inmediatismo ya no es la mejor estrategia, quizás es mejor tener un plan de largo plazo, pensando en ujú, 5 años, en 10 años, pensando en la circunstancia de ahora, porque tenemos un post-COVID mezclado con una generación Z, con unas necesidades y unas inquietudes que no son las nuestras. O sea, nosotros hemos atrás ya. O sea, lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos, ya está en desuso. La generación que entra es otra. Y yo no soy la empresa, yo ujú, soy un trabajador de la empresa en ese caso. Quien tiene que sobrevivir es Marcenses,
no yo en mi puesto. Claro, sí, en el tiempo es la empresa la que al final tiene que ajustarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Y ahora que hablas de la generación Z, ¿cómo lo estáis llevando vosotros? ¿No? ¿Cómo adaptáis? ¿Tenéis algún tip para la gente que nos está escuchando? Porque muchas veces el departamento de pisos sufre mucho por esa desigualdad, ¿no? Porque hay gente ya a punto de jubilarse o ya entrada en edades y la gente nueva que entra tiene otras prioridades, ¿no? ¿Cómo lo vivís allí en Marsenses? Bueno, nosotros como tenemos un grupo, ¿no? Que nos llamamos los 40 Classic y que ya lo hemos pasado hace rato, Sandra, ¿vale? A veces tengo la sensación, ¿no? Cuando escucho una demanda de un trabajador que es de la generación Z, ¿no? Y hay veces digo, ¿pero qué me está contando? ¿No? Pienso y reacciono así y a los 10 minutos tengo la sensación y el recuerdo de yo discutiendo con mi padre y con mi abuelo de algo que yo tenía muy claro y yo le Mm. llamaba de vez en cuando, ¿no? Entonces yo creo que eso ha pasado en todos los cambios Sí, generacionales, ¿vale? realmente sí, ¿no? Entonces yo creo que como empresa eso ya no es una cuestión de adaptarse, se trata de mantener viva porque la generación Z es la que va a sostener la empresa dentro de 10 15 años. Ujú. Entonces la escucha de serrativa hay que entender, no hay que ser inflexible, no hay que Ujú. creer que lo tuyo es correcto y hay que tener esa Exacto. visión de apertura, ¿no? De entender para poder suplir necesidades. Somos una industria de servicios que damos siempre un servicio excelente. Personalizamos todo. Personalicemos también las demandas de nuestros trabajadores. Me encanta, porque al final se trata de llegar a, o sea, de abrir diálogo y de llegar a un entendimiento, ¿no? No todo el mundo podemos, o sea, no podemos pensar que nuestra verdad o nuestra experiencia es la única cuando, como bien dices, nosotros también fuimos jóvenes y nosotros también cuestionábamos aquello que nos marcaban, ¿no? Nuestros mayores, como que, ¿pero qué me estás contando, no? Y esto es lo que está pasando ahora con la nueva generación, ¿no? Tengo de Joan otra pregunta. ¿El sector se queja de malos profesionales? Bueno, sí, pregunta. Se queja de malos profesionales pocos y faltos de motivación. ¿Qué crees tú sobre estos aspectos? Y faltos de formación también. Ley de oferta-demanda. Esa es una máxima, ¿no? Y aquí Ujú, el camarero soy yo, en lo que a veces me hace gracia, pero yo siempre digo que el sentido común a veces es menos común de los sentidos. ujú, Si no viene porque yo no doy lo que ofreces. ujú, Eso marca el mercado, ujú, ¿no? Yo ujú, no lanzo ningún producto al mercado que nadie lo quiere. Si la gente no quiere venir, por algo será. Yo creo que hay que hacer autocrítica, ¿no? ujú, Obviamente están las condiciones. No podemos olvidar lo que es el sector turístico. No tenemos sábados y domingos. No ujú. hay día No hay libre, festivos, digamos. no hay festivos, los días son rotativos, ¿no? O sea, hay una serie de condiciones. Trabajamos en verano, cuando todo el mundo está disfrutando de la playa y de la piscina, ¿no? Sí, obviamente el sector hotelero pues es un mundo bastante... Mira, yo me acuerdo que mi padre ha trabajado en la hostelería toda su vida y una de las premisas que nos marcó a todos, a mis hermanos y a mí es no quiero a ninguno de mis hijos trabajando en la hostelería porque es un negocio muy sacrificado. Te estoy hablando, fíjate, mi padre, años 40, 50, 60, 70, ¿no? Era otro estilo de hostelería, ¿no? Hemos ido evolucionando, aunque hay veces que yo pienso que los pasos son muy lentos, ¿no? En algunas cosas, pero obviamente, ¿no? Yo creo que las crisis, nos estamos yendo de los 30 minutos, vamos por 45, pero me parece interesante la conversación, ¿no? Las crisis, tanto la del 2008, pero sobre todo la del COVID, nos hizo un daño tremendo. ¿Por qué? Primero porque, bueno, pues fueron momentos de crisis y conllevaban a que todo el mundo echara una mano, se incrementaron cargas, se redujeron plantillas, pero vamos a ver, llegó un momento que la crisis se Sandra, hay acabó, algo que yo el escucho. dinero entraba, pero las cargas no se redujeron. ¿Por Mira, qué? Porque hay algo que yo escuché toda mi vida, ¿no? Desde que llegué a España yo soy brasileño, yo llegué en España con 18, 19 años, ¿vale? Y hay una frase, no, es época de las vacas magras, ahora toca a todos apretar, ¿no? Y el apretar significa,
hacer hora extra sin tocar las horas extras, trabajar más rápido con mayor carga laboral porque no iban a contratar a nadie, ¿no? Pero después venían las vacas gordas Ujú, y nunca veíamos ninguna mejora, ¿no? Entonces hemos vivido siempre iludidos con eso de hay que apretar, ¿no? ujú, La empresa nos da de comer, pero cuando la empresa comía un poco de más, ¿qué ganábamos? ujú. Exacto, fíjate que siempre se dice que cuando las cosas van mal, la sierra tiene que ir y venir, pero es que no solo, pero es que casi siempre va y pocas veces vuelve, ¿no? Entonces, claro, el COVID nos llevó a una situación incluso peor, ¿no? Porque no solamente se incrementaron cargas, sino que la gran mayoría de las personas que trabajaban dentro del sector hotelero decidieron, ¿no? Que querían, bueno, mucha gente se dio cuenta durante el COVID que quería calidad de vida, ¿no? Y quizá la hostelería no era el sitio donde tenerla, ¿no? Y se fueron a otros ámbitos. Y desde entonces vamos, ¿no? Con una necesidad brutal de profesionales o incluso ya de manos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tengo aquí una preguntita de Lorena que me encanta. Pregunta personal. ¿Marcenses eligió a Rodrigo o Rodrigo eligió a Marcenses? Bueno, vamos a aclarar cosas aquí, Sandra. O sea, yo aquí actúo como portavoz de la empresa siempre, ¿no? O sea, Ujú, ha habido un momento que hemos decidido salir a la palestra, ¿no? Durante 2 años hemos estado callados como empresa, ¿no? ujú, Hemos ido haciendo, pero estábamos calladitos. Y entonces ha habido un momento que ya creíamos, ¿no? Si creemos en la sostenibilidad, hay que compartir las prácticas, hay que hablar. Y yo creo que hay que posicionarse también para defender a los míos, ¿no? ujú, Entonces yo soy un portavoz, ¿no? Entonces todo lo que pasa en Marcenses es un trabajo de todas las personas. Tenemos director de operaciones, comunicación, marca, que entran todos los departamentos ujú, realmente, están involucrados, ¿no? Pero ujú, yo elijo estar en Marcenses cada día, ¿no? ujú, Igual que Marcenses yo creo que elige cada profesional que tenemos dentro de la empresa cada día, ¿no? ujú, Entonces yo creo que estamos muy comprometidos, hay un alineamiento de valores que es muy difícil que pase. Yo siempre digo que yo lo tengo muy fácil porque yo llegué en esa empresa sin saber nada, yo no sabía lo que era un GOP, yo no sabía lo que era un EBITDA, o sea, yo escuchaba a la gente hablar y yo estaba, ¿qué me están contando, no? sí, Entonces sí. tardé mucho en aprender, tuve unos compañeros muy generosos, Ujú. ellos me aportaron mucho, yo obviamente he aportado cosas, pero yo hablo en nombre de ellos, ¿no? Entonces yo creo que es un amor mutuo, yo creo que de todas la parte entre todos, pero igual que Ahora, una relación de pareja, y a veces tenemos nuestros jifis jafis. claro, normal como en cualquier pareja, ¿no? Eso te iba a decir que parece más una relación, ¿no? Que es un amor mutuo, como bien has dicho, ¿no? Que tanto tú has elegido a Marcenses como que Marcenses te ha elegido a ti. Hombre, yo te digo una cosa, Rodrigo, si yo estuviese todavía en la operativa, vamos, me encantaría trabajar con Marcenses, ¿no? Porque al final, fíjate que hablamos de marca, ¿no? Al final, Marcenses está trabajando una marca para las personas, ¿no? Y quién no quiere ir a trabajar a un sitio donde se le respeta, se le tiene en cuenta, se le valora y además está poniendo medidas, ¿no? Para que su trabajo pues sea lo más sostenible, lo más ético y ergonómico, ¿no? Dentro de Dentro todo de lo que nuestras son todos los posibilidades, departamentos. ¿vale? Dentro de nuestras posibilidades a día de hoy, Sandra, porque el Bueno, equipo pero trabaja en... el camino se hace haciendo, ¿no? Si Sí, no, no empezamos en ninguna, o sea, no o tenemos sea, un punto de partida y no empezamos a caminar, pues nos quedamos en palabras, sí, ¿no? yo a veces intento, ¿no? O sea, cuando hablo de afuera es fácil hablar, ¿no? Pero a Ujú, veces se tiende a romantizar todo eso. Y ujú, eso sería injusto con las personas que trabajan en la empresa. ¿Por qué trabajan duro? O sea, que tengan menos carga o que tengan una reducción horaria no les quita ni la voluntad, la profesionalidad ni la excepcionalidad que tiene en el servicio. O sea, porque es un equipo muy bueno y muy ujú, currante, ¿no? ujú, El ujú, 100%, nunca. Vamos a agradar a todos, nunca, ¿no? O ujú, sea, tú nunca vas a agradar a todos, nunca todos van a estar conformes, ujú, pero dentro de esa conformidad, Sandra, por ejemplo, nosotros a nivel de satisfacción interna, casi siempre estamos por encima de 90, ¿vale?
Bueno, alcanzando pues picos de fíjate. 95, de 98, ¿no? Ujú, Y si alguna puntuación sale baja, nosotros vamos al hotel y hablamos con el equipo para saber qué pasa, ¿vale? claro, Porque pues a lo mira, mejor estamos fallando en algo. mira, por Mira, ahí Beverly, creo que ha lanzado un corazón una de las tuyas. Tengo aquí una persona, esta va a ser la última pregunta porque nos estamos acercando ya a la hora, que me dice, buenas tardes, ¿el departamento de pisos está externalizado? No, no. ¿verdad? Y Y, no, ya es política de empresa, me voy a aclarar ese punto, ¿vale? ujú, Existe mucha polémica con la parte de externalización. Nosotros, por política de empresa, igual que en proyectos de expansión, no cogeríamos gestión, porque nuestra forma de trabajar con las personas, nuestra política de recursos humanos está muy establecida, entonces no aceptaríamos interferencia, igual que no aceptaríamos ninguna externalización, eso está en nuestro código ético ahí, muy marcado, que es algo que no aceptaríamos. ajá, muy bien, pues me encanta, me encanta. Bueno, yo me quedaría aquí hablando contigo eternamente, pero tenemos que parar en algún momento. Entonces, Vale. si alguien tiene una última pregunta, que aproveche mientras que nos vamos despidiendo. Sí que me gustaría que le dieses algún consejo a las personas que nos están escuchando. Yo creo que la gran mayoría son de housekeeping. ¿Qué consejo le darías? ¿No? Supongo que hay camareras, gobernantas o gobernantas y otras personas de otros departamentos, ¿no? No conozco a todo el mundo, no puedo decir, pero lanza un consejo, diles algo. Hay veces nos subestimamos a nosotros mismos, ¿no? O sea, Ujú, departamento de pisos no es que sea un departamento importante, es que es un departamento vital. O sea, a la famosa frase de sin limpieza, porque no es solo limpieza, no hay turismo, porque una camarera de piso va mucho más allá. O sea, no soy solo limpiadoras, no soy solo gobernantas, y prestar atención, ¿no? Es camarera de piso y gobernanta. Gobernante la que gobierna, ¿no? Hasta la palabra está muy bien elegida porque cuando hablamos de gobierno, la ujú, gobernante es la que gobierna el hotel. El ujú, director puede ser el gestor, es el que dirige, pero el gobierno siempre fue del departamento de pisos, es la que tiene todo bajo control. Entonces no creáis que sois solo limpiadoras o no creáis que gobernante es un puesto menor dentro de una empresa, porque no lo es. Y ujú, utilizar también eso como fuerza. ujú. Varios departamentos de un hotel pueden parar, el departamento de pisos no. Efectivamente, yo he escrito hoy en un post algo relacionado con esto y lanzaba esta frase. Si Pisos parase un día, ¿qué pasaría? Solamente que pare un día, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener eso? Fíjate la importancia que tiene. Tenemos ese impacto directo en el cliente, tenemos ese impacto directo en, en las valoraciones, en la reputación de online, ¿no? Y otra vez vuelvo a leer. No noso programa, entendo que son momentos moi duros, Hay que alguien logo que tiene un micro abierto, por favor. é máis que valiosos. E, por suposto, Que hay queremos tanta gente que localizarlo. connosco para Espera, responder voy a silenciar a todo el mundo y ahora te abres tú el micro, ¿vale? Ábretelo y así. Lo que te estaba diciendo, ¿no? Que tenemos pisos tiene un impacto directo en la reputación online y de hecho una vez que un cliente ha elegido destino y el rango de precio, lo siguiente que va a ver es la valoración que tiene en limpieza. Nadie quiere ir a un hotel donde la limpieza es cuestionable, ¿no? Entonces fíjate el poder, ¿no? Como bien dice mi querida Lorena, sin limpieza no hay destino y yo he añadido que sin pisos no hay limpieza, ¿no? Y también está el orden, ¿no? O sea, nadie disfruta o se relaja y somos un sitio para relajar si no hay orden, si no hay armonía, ¿no? O Exacto. sea, Ujú, el que piso se encarga de todo eso, ya no es solo de ujú, mantener todo limpio, ¿no? Y otro, ujú. y voy a poner un matiz que hay otro departamento que es importantísimo y que tampoco se habla, que es servicio técnico dentro El del hotel. mantenimiento. Y yo sé que es un departamento que va muy unido a pisos. Y yo Ujú, siempre digo que son los héroes invisibles, ¿no? ujú, Porque siempre están, por todos son ellos que solventan todos los marrones que pasan dentro del hotel,
Es Ujú, un departamento que va de la mano de pisos todo el rato, ujú. ¿no? Y que siempre el trabajo de uno va a influenciar en la satisfacción del otro, ¿no? De cara al Sí, sí, cliente. Si el sí, sí, apartamento no está bien pintado, parece que el apartamento está sucio. Y sí, realmente es falta de sí, 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 mantenimiento. sí. Somos como marido y mujer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que necesitamos que vaya de la mano, ¿no? Para que ni pisos tengan un impacto negativo en mantenimiento o que mantenimiento tenga ese impacto negativo en el departamento. Por eso es súper importante llevarse súper bien con el jefe de mantenimiento y todos los compañeros de servicio técnico, ¿no? Porque al final los necesitamos y ellos nos necesitan, ¿no? Mira, tenemos por aquí muchísimas felicidades por sus logros y pensar en las personas. Ha sido muy inspirador y me ha gustado que tenemos que ser equitativos. Y poner el departamento en valor. Muchas gracias, muy buena charla. ¿Dónde puedo tener la grabación? Carmen, la grabación estará en mi canal de YouTube. No sé qué día porque tengo mucho curro, pero en algún momento la subiré. Mucha suerte, Rodrigo. Ojalá alguien más se interesa por vuestro proyecto. Por aquí otra persona, espera que ahora todo el mundo se vuelve a escribir. Excelente entrevista, Rodrigo, maravilla de persona y profesional, mirada humana, con gran certeza y criterio y gran conocimiento. Bueno, y muchas gracias a ti, Mil Sandra, mil gracias. gracias por acercarnos personas valiosas. Muchos corazones, gracias a todos los consejos, piso, mantenimiento, son las venas del hotel y con una buena conexión el sistema funciona a la perfección. Éxitos para todos, que no me quiero dejar a nadie por aquí. Muchos corazones, muchos aplausos, muchísimas gracias. Cuando entras en un hotel, según pasan los años, identificas si hay gobernanta, si hay buen equipo de housekeeping y sabes si es externo o propio el equipo. Felicidades a los dos por la entrevista. Aquí Lorena y 14 alumnas, muchas Bueno, gracias a los Lorena y dos. las 14 Os quiero. alumnas, un beso muy grande. A las 14 alumnas de Lorena, Sí, sí, ¿vale? sí. No estáis Y a, en el Lor- departamento solo de limpieza, y a Lorena hacemos por también. ponernos en esa tesitura, ¿no? Nos hemos convertido en temario de sus 14 alumnas. También te queremos muchísimo, Lorena. Por aquí, Diego dice, gran jefe, gran empresa de personas para personas. Qué bien estaría tener un Rodrigo en cada empresa. Gracias. Enhorabuena, No, Rodrigo. Gracias, Sandra, por la entrevista. Saludos. Bueno, creo que ya he leído todos. Si me he dejado alguno, me disculpáis. Muchísimas gracias, Rodrigo, por este tiempo, por gracias a darnos ti. No. esta visión humanista, ¿no? De que sí se puede. Obviamente con criterio y trabajando muy bien, ¿no? Cuáles son los pasos. Y nada, desearte lo mejor para ti, para Marsenses y para las personas que conforman ¿no? El equipo de Marsenses, ¿no? Que yo creo que, ya te digo, que si algún día vuelvo a la operativa, tocaré a tu puerta, porque me Toca, puedes encantaría. tocar, ¿eh? Y bueno, a todas las personas que nos habéis estado escuchando, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por lanzar preguntas. Y bueno, no puedo deciros cuándo será la próxima entrevista, pero espero que sea muy pronto y que pueda traer a gente tan interesante, ¿no? Como lo ha sido Rodrigo. Rodrigo, muchísimas gracias. Un beso a todos y gracias a todos que habéis estado, ¿vale? Chao, hasta la Chao. próxima. Sigamos hablando de housekeeping.